Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, algo que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Vamos a sumergirnos en las últimas noticias sobre Hande y Kerem, dos nombres que resuenan con fuerza y que recientemente han sido el centro de intensos rumores. Y créanme, lo que vamos a desvelar hoy es bastante impactante. Hablaremos de un posible fin definitivo, de sorpresas que nadie vio venir, y de cómo estas dos personalidades están navegando por este torbellino mediático. Si eres fan de ellos o simplemente te gusta estar al tanto de lo último en el mundo de las celebridades, este vídeo es para ti. Antes de empezar, quiero recordarles a todos que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido interesante como este. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos a empezar con este drama que tiene a todos comentando. Para empezar, déjenme ponerlos un poco en contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco, e incluso internacionalmente, gracias a su química innegable en la serie Sen Kalkam. Desde que su relación trascendió la pantalla y se hizo pública, cada paso que daban, cada publicación en redes sociales, cada aparición juntos, era analizada hasta el último detalle. Eran la pareja de ensueño para muchos, la personificación del romance moderno y de cuento de hadas. Pero como bien sabemos, en el mundo de las celebridades, las cosas pueden cambiar a una velocidad vertiginosa, y lo que antes parecía inquebrantable, de repente puede desmoronarse o tomar un giro completamente inesperado. Y es justo eso lo que ha sucedido recientemente, generando una ola de especulaciones, preguntas y, por supuesto, algunas respuestas sorprendentes. Los rumores comenzaron a circular de forma sutil al principio. Pequeñas ausencias en eventos, comentarios ambiguos en entrevistas, cambios en la dinámica de sus redes sociales. Nada concluyente, claro está, pero suficiente para encender las alarmas de sus seguidores más atentos. La industria del entretenimiento y en especial el de las celebridades, vive de estos murmullos, de estas pequeñas pistas que alimentan la curiosidad del público. Y Hande y Kerem, por su popularidad, eran objetivos fáciles para este tipo de escrutinio. Se hablaba de distanciamiento, de crisis, de incompatibilidades que habían surgido con el tiempo. Al principio muchos optaron por ignorar estas señales, confiando en la solidez de su relación. Después de todo, habían superado juntos muchas etapas, demostrando un cariño y un apoyo mutuo que parecían inquebrantables. Sin embargo, la intensidad de los rumores fue aumentando. Y con ello, la presión sobre la pareja. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, empezaron a dedicar espacios considerables a especular sobre el futuro de su relación. Se buscaban declaraciones, se analizaban fotos antiguas, se intentaban descifrar cada uno de sus movimientos. Y es en este punto donde entra la primera parte de nuestro título, Hande y Kerem desmienten rumores. Sí, porque al principio, cuando las cosas se ponían un poco más serias, ambos artistas, a través de sus representantes o de comunicados oficiales, solían desmentir categóricamente cualquier indicio de problemas. Querían proyectar una imagen de unidad y fortaleza, de que su relación era sólida y que las habladurías no les afectaban. Y durante un tiempo, esto pareció funcionar. La calma volvía a reinar, al menos en la superficie, y sus fans respiraban aliviados. Pero la verdad es que a menudo, por mucho que se intente mantener un secreto, la realidad acaba saliendo a la luz, y a veces de formas que nadie espera. Y es aquí donde llegamos a la parte más intrigante y para muchos sorprendente, el fin definitivo. Los rumores, que al principio se desmentían, empezaron a cobrar una fuerza imparable. Las fuentes parecían cada vez más cercanas, los indicios más contundentes. Y de repente, de la nada, llegó la noticia que nadie, o muy pocos, anticipaban. Lo que se venía especulando de forma velada, lo que se desmentía con cautela, se confirmó de manera oficial y, francamente, inesperada. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin había llegado a su fin. Y no se trataba de una crisis pasajera, de un bache temporal. La información que comenzó a fluir apuntaba a un fin definitivo. Esta noticia cayó como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores. La pareja que representaba el amor y el éxito, que parecía tenerlo todo, se separaba. Las razones exactas nunca se detallaron de forma exhaustiva, y es lógico.
Las relaciones personales, sobre todo cuando involucran a figuras públicas, rara vez se exponen al escrutinio completo. Pero los rumores que antes se desmentían, ahora empezaron a ser corroborados por fuentes cercanas y, eventualmente, por declaraciones de ambos. Se hablaba de caminos diferentes, de proyectos personales que los alejaban, de un entendimiento mutuo de que lo mejor para ambos era seguir caminos separados. Lo importante aquí es que tras los desmentidos iniciales, la realidad se impuso y se confirmó un desenlace que muchos no esperaban. Y entonces, cuando creíamos que ya habíamos procesado la noticia de su separación, llegó la sorpresa total. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante y, para algunos, un poco confusa. La sorpresa total se refiere a una serie de acontecimientos o revelaciones que surgieron poco después de la confirmación de su ruptura, o incluso de manera casi simultánea, que añadieron una capa de complejidad a toda la situación. Había quienes esperaban una despedida tranquila, quizás un comunicado conjunto lamentando la situación pero deseándose lo mejor. Pero lo que sucedió fue diferente. Una de las primeras sorpresas, y algo que generó mucho revuelo, fue la rápida aparición de Kerem en eventos públicos sin Hande y viceversa. Esto, aunque en sí mismo no es sorprendente, sí lo fue en el contexto de una separación que se sentía aún muy reciente. Y luego empezaron a circular rumores de posibles nuevos intereses amorosos, o de acercamientos con otras personas del medio. Esto, para muchos fans que todavía soñaban con una reconciliación, fue un golpe bajo. La idea de que el fin definitivo era realmente definitivo se hacía cada vez más palpable, y la aparición de estas nuevas historias en la vida de cada uno, aunque completamente legítimas, rompió las ilusiones de muchos. Pero la sorpresa total fue aún mayor. Se habla de que a pesar de la separación, o quizás como parte de ella, han surgido nuevas dinámicas entre ellos que han dejado perplejos a muchos. Algunas fuentes sugieren que la ruptura no fue en términos de absoluto distanciamiento, sino más bien un acuerdo para redefinir su relación. Esto podría significar que aunque ya no son pareja en el sentido romántico, mantienen una amistad, un respeto mutuo y quizás incluso continúan colaborando en ciertos proyectos o manteniendo una relación profesional muy cercana. Esto es lo que genera la sorpresa total, la idea de que un fin definitivo no implica necesariamente un adiós para siempre en todos los aspectos de su vida. Otra faceta de la sorpresa total podría ser la forma en que han gestionado la situación públicamente. Si bien ambos son profesionales y entienden la dinámica de la fama, la transición de pareja pública a personas separadas pero aún conectadas, de una manera u otra, ha sido un tema de conversación constante. ¿Se deben a los proyectos profesionales que los unieron? ¿Hay un vínculo de amistad que ha sobrevivido a la ruptura amorosa? ¿Simplemente están navegando las aguas de la vida pública después de una relación importante? Todas estas preguntas alimentan la intriga y la sorpresa total para el público. Y para añadir aún más leña al fuego, han surgido especulaciones sobre si hubo algún factor externo que contribuyera a la ruptura, o si la sorpresa total se refiere a algo completamente distinto, quizás relacionado con futuros proyectos profesionales que no esperábamos. La industria del entretenimiento es un mundo de constantes giros y vueltas, y lo que hoy parece una noticia, mañana puede ser eclipsado por algo aún más inesperado. Lo que sí podemos afirmar, basándonos en la información que ha trascendido y en cómo se han desmentido los rumores iniciales para luego confirmar una separación, es que Hande y Kerem han pasado por una etapa de cambios significativos en su relación. Los desmentidos iniciales sirvieron para proteger su privacidad y mantener una fachada de estabilidad mientras procesaban sus sentimientos y tomaban decisiones importantes. Pero la presión mediática y la inevitabilidad de la verdad llevaron a la confirmación de un fin definitivo de su relación amorosa. Y la sorpresa total parece residir en las secuelas de esta separación, en cómo ambos están redefiniendo su vínculo y en lo que el futuro les depara, tanto individualmente como, quizás, en algún tipo de conexión que trascienda el noviazgo. Es importante recordar que aunque somos espectadores y nos gusta estar informados, estas son vidas personales de dos individuos. Han tomado decisiones importantes y si bien es natural que sus fans se sientan afectados o sorprendidos, lo más saludable es respetar su privacidad y apoyar sus caminos individuales. La manera en que han gestionado esta etapa, desde los desmentidos hasta la sorpresa total, que ha generado su actual dinámica, es un reflejo de la complejidad de las relaciones en el ojo público. En resumen, hemos visto cómo unos rumores iniciales fueron desmentidos por Hande y Kerem, tratando de mantener la calma y la unidad. Sin embargo, la intensidad de las
especulaciones y probablemente la realidad de su situación personal llevaron a la confirmación de un fin definitivo en su relación romántica. Y la sorpresa total surge de las subsecuentes dinámicas y revelaciones que han mantenido al público intrigado, sugiriendo que quizás un fin definitivo no significa un alejamiento total o un final abrupto en todos los aspectos de su conexión. Han demostrado ser profesionales y resilientes, y aunque la noticia de su ruptura ha sido un golpe para muchos, ahora nos queda ver cómo evolucionan sus trayectorias individuales y si esa conexión que generó la sorpresa total se mantendrá en el tiempo. Y bueno, eso es todo por hoy en nuestro recorrido por las últimas noticias de Hande y Kerem. Espero que este desglose les haya parecido interesante y les haya ayudado a entender mejor la complejidad de esta historia. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les sorprendió más? ¿Creían que iban a separarse? Déjenme sus pensamientos y comentarios aquí abajo. Su opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, o que simplemente disfruten de estar al tanto de las noticias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Nos ayuda muchísimo a seguir adelante y a traerles más contenido fresco y emocionante. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.